momento de tu día en el que le diste clic a este video. El día de hoy, en nuestro podcast O Económicos, desmenuzaremos una lectura sumamente interesante, titulada Reinventando la política fiscal, una nueva estrategia para la estabilización y el crecimiento económico. Espero que este nuevo capítulo sea de tu agrado, así que comencemos. El autor de esta lectura es José Luis Hernández Mota, doctor en Ciencias Económicas, profesor e investigador del Departamento de Economía de la UAM. Este artículo fue elaborado en 2012 y publicado en 2013. El propósito del presente documento es el de contribuir al debate en torno a la importancia de la política fiscal, y vaya que es todo un tema, ya que primero debemos examinar la relación entre la política fiscal y la política monetaria en el ámbito de la política macroeconómica, considerando la relación que tiene esta última con el desequilibrio y la incertidumbre. Lo que me gusta mucho de esta lectura es que para ponerle más sabor a este debate, el autor a lo largo de todo el documento nos plantea varias preguntas, las cuales me gustaría que tuvieran presentes a lo largo de este video y que al final del mismo pudieran brindarnos una breve respuesta. La primera pregunta va encaminada a cuestionarnos si la política fiscal es un instrumento eficaz de la política macroeconómica. 2. ¿Existe una relación entre la política fiscal y monetaria? Y 3. ¿Cuál es su papel en las modernas e inciertas economías capitalistas? Asimismo, esta lectura busca mostrar el hecho de que los déficits fiscales no son los responsables de la inestabilidad financiera experimentada recientemente por las economías. Lo anterior se demuestra desarrollando un modelo de corte keynesiano con microfundamentos económicos, donde se muestra que la política fiscal, además de ser necesaria para estabilizar la economía, sobre todo cuando se tiene un sistema financiero frágil, puede generar un proceso de crecimiento si está en coordinación con la política monetaria y si a esto le agregamos algunas herramientas extras con las que cuentan los países. Explicado lo anterior y antes de entrar de lleno a esta lectura, es importante hacer una breve revisión histórica de cómo van cambiando las concepciones de política fiscal, así como las concepciones cambiantes del papel del Estado y gobierno en la historia. Es importante resaltar que esta lucha entre lo monetario y lo fiscal no es algo nuevo y su primer punto de inflexión comienza tras la crisis del 29, debido a que las economías competitivas siempre han prevalecido una tendencia inherente al desequilibrio, dando lugar a fluctuaciones en los niveles de producción y empleo, así como el surgimiento de la incertidumbre. Ante el contexto que se estaba presentando, resultaba que la realidad indicaba redireccionar y cuestionar el pensamiento económico dominante que no estaba dando resultados. Estos hechos obligaron a los economistas a buscar la intervención pública por medio de la adopción de nuevas políticas, dado que las economías capitalistas no se autorregulen en forma suave. Lo anterior llevó a preguntarnos a los economistas cómo prestar más atención a las políticas fiscales. Nos planteamos también por primera vez la idea del gasto público deficitario, ya que antes estábamos muy dominados por la idea de la teoría clásica de que el gasto tenía que ser igual al ingreso. En consecuencia, dado que el mercado no reacciona con rapidez a los desajustes en la economía, producto de que algunos precios claves, tales como los salarios, no son muy flexibles, Keynes sugiere en su teoría general de 1936 que se necesitan ajustes importantes. Por tanto, se hace propicia la intervención del gobierno para estabilizar la economía. Este argumento microeconómico, Keynes lo extiende al ámbito macroeconómico, inexistente como tal a esa fecha, aplicándolo al estudio del comportamiento de la demanda y oferta agregadas por intermedio del diagnóstico de la demanda efectiva, el desempleo y la incertidumbre. Así, se contempla la posibilidad de una falla macroeconómica del mercado para el conjunto de la economía, especialmente en los mercados de trabajo y de capitales. Pero, ¿cómo surge esta falla? ¿Se puede deducir entonces que la ley de Say no se cumple? En efecto, esto es así, y Keynes nos explica que en el desequilibrio los precios y las cantidades
totales de las transacciones reales difieren de las esperadas y las expectativas no se alcanzarán, pues aunque exista un equilibrio ex post, no está garantizado el equilibrio ex ante. Por otro lado, dado que las fuerzas autocorrectoras del mercado mantienen la confusión entre los valores reales y esperados, se generan constantes y serios errores de coordinación en los instrumentos de política macroeconómica. Por tanto, esto implica que en economías competitivas no siempre se esté en equilibrio. Esto ocasiona que la economía siga una trayectoria subóptima estable. En este sentido, una alternativa para salir del subóptimo tiene que ver con la necesaria utilización del gasto público como instrumento principal de política económica con que pueden intervenir el sector público para corregir la falla macroeconómica de los mercados. Es así como a través del gasto público puede incentivarse la demanda efectiva para corregir la descoordinación de las expectativas provocada por las elecciones individuales y favorecer a un clima de cooperación que permita la creación de riqueza. Dado lo anterior, podemos observar que la crisis del 29 no solo fue una crisis económica, sino también una crisis de la teoría económica dominante, donde Keynes lo que pone en el centro de su obra es el mal funcionamiento del sistema económico en su conjunto. Pero así como vemos que la economía y por ende el pensamiento económico nunca se mantiene quieto y así como en su momento los clásicos fueron rebasados, esto no significó que ellos dejaran de formarse teóricamente. Así también con el paso de los años llega el quiebre a la postura keynesiana, que comienza en la década de los 70, años en las que se desata el boom consumista, pero también es la década de la crisis, donde el contexto internacional estará marcado por desaceleración económica, presencia de inflación y donde surge, renace, reaparece el enfoque clásico en su nueva versión, fortalecidos con un toque monetarista encabezada por un Chicago Boy, Milton Friedman, que criticaba que las políticas fiscales expansivas y sobre todo la intervención del Estado daban orígenes a cuestiones inflacionarias y desequilibrios externos. En este sentido, las políticas macroeconómicas predominantes tanto en el espectro teórico como en lo práctico empiezan a fundamentarse en la ortodoxia fiscal de la nueva macroeconomía clásica. El objetivo fiscal ortodoxo es limitar el gasto gubernamental a los ingresos públicos, pues se concibe que los déficits públicos son la fuente principal de la inestabilidad financiera y de precios, el freno al crecimiento económico y responsable cuanto menos parcial de la crisis. Es importante mencionar que dado que a finales de la década de los 80 se fue abandonando la concepción de reglas de oferta monetaria por objetivos inflacionarios, utilizando este hecho, el nuevo consenso macroeconómico propone una política monetaria centrada en la tasa de interés como herramienta macroeconómica para conseguir las metas inflacionarias en base a objetivos previamente determinados por el Banco Central. Esto significa que la política monetaria debe contener 6 aspectos fundamentales. El Banco Central debe de ser autónomo. Se deben fijar metas inflacionarias, se deben aplicar reglas. La tasa de interés es el ancla nominal de la inflación. No hay efectos reales de la política monetaria y la política fiscal no importa. Así, la relación entre la política fiscal y la política monetaria es marginal y no coordinada, pues cada una de ellas solo está en función de sus propias restricciones, equilibrio presupuestal para la política fiscal y metas inflacionarias para la política monetaria. Analizado lo anterior, pasaremos a revisar la necesidad o no del déficit. Si comenzamos con los postulados por parte de la teoría neoclásica, la premisa básica respecto al manejo presupuestal es que las decisiones de la autoridad fiscal como agente colectivo deben seguir las mismas reglas de decisión que siguen los agentes individuales. Esto implica que el gobierno, como cualquier otro agente económico, no debe gastar más de lo que le permiten sus ingresos. Sin embargo, esta concepción ignora que los gobiernos tienen un poder soberano y el derecho para exigir impuestos, así como de disponer de órdenes de pago para financiar sus déficits. El supuesto básico
los impuestos, por ejemplo, o la creación de déficit financiado con deuda, necesariamente produce una reducción del consumo o de la inversión o de ambos. Pero, por su parte, dado que el supuesto del nivel de producción máximos se deduce que todo aumento del gasto público no puede tener ningún efecto sobre el producto, el ingreso o el empleo, pues dicho aumento desplazará la demanda de bienes de consumo o de bienes de inversión. Sin embargo, contrario a la visión neoclásica, además de que los déficits públicos sí pueden ser utilizados para estimular la demanda y estabilizar las fluctuaciones económicas, Aristis y Swagger señalan que estos pueden ser vinculados con la actividad del sector privado. Es decir, puede ocurrir una expansión de la demanda que provoque un mayor consumo e incentive a utilizar los recursos ociosos mediante el aumento de la inversión privada, generando un mayor producto. Asimismo, aun cuando todos los recursos estén invertidos en actividades productivas, el incremento de la demanda proporciona un estímulo adicional a ahorrar, derivado de que los tenedores de ahorros reciben un beneficio doble. El primero va a ser el incremento del interés al prestar sus fondos disponibles y, por otro lado, los beneficios generados a través del incremento de la demanda. El mecanismo es el siguiente. Si existe una demanda insuficiente producto de un proceso recesivo de la actividad económica, puede implementarse una política del gasto dirigida a sectores fuertemente eslabonados. Y esto va a permitir incrementar el ingreso disponible sin aumento de impuestos que lo contrarreste, ocasionando efectos productivos e ingresos que aumenten las ganancias de estos sectores y eviten la prolongación de recesiones. De esta manera, vemos que el debate se basa acerca de si la política monetaria debería estar sujeta a reglas o discreción en base o no a objetivos de inflación, como lo postula el nuevo consenso macroeconómico, y cuya contraparte es el paradigma post-keynesiano. Y la segunda cuestión, y la más importante, es sobre si los déficits públicos son perjudiciales y por tanto hay que evitarlos versus propugnar por estos bajo la noción de que son benéficos y hay que alentarlos. Si los argumentos se basan en la doctrina clásica de que los gastos, ya sea privados o públicos, en consumo o en inversión, solamente pueden ser financiados por el stock existente de los ahorros acumulados, entonces si los ahorros son bajos, los gastos deben de ser ajustados, incluidos los gubernamentales, pues estos no deberían ser mayor a los que se tiene. Esto limita la práctica de una política contracíclica, pero es consistente con la idea de una menor intervención pública, la privatización, desregulación y el desmantelamiento de todas las formas de control administrativos que los neoclásicos mantienen. En cambio, la macroeconomía keynesiana considera que el desequilibrio tiene que ver con los problemas de la dinámica y con las divergencias y los movimientos que se tienden a dar a estabilizar, para llegar a este equilibrio. Entonces, es menester realizar un análisis de la naturaleza de los movimientos económicos en el tiempo. Por tanto, considerando la elección de la política fiscal como herramienta de política económica para corregir el desequilibrio de los niveles de producción y desempleo, entonces el análisis de los determinantes del tamaño del efecto sobre el nivel de producto agregado derivado del incremento del gasto público es lo adecuado, pues es un factor decisivo de la tasa de cambio de los niveles de producción y de empleo. En consecuencia, el nivel del gasto público será quien determine la maximización de la producción, del empleo y del bienestar social, o lo que es lo mismo, la maximización del ingreso nacional, la cual estará determinada por los movimientos inducidos por la política económica en los mercados de bienes y servicios, es decir, en la política fiscal, y el mercado monetario, es decir, política monetaria. Por lo que respecta a las distorsiones efectuadas en el sistema de precios, en un primer momento, por la política fiscal, estas pueden ser compensadas por la política monetaria siempre y cuando las autoridades correspondientes mantengan una coordinación entre ambas, pero con un solo objetivo: alcanzar
alcanzar el pleno empleo con crecimiento del nivel de producción sostenido. Sin embargo, cabe mencionar que Keynes reconocía que la política económica tiene un manejo más complejo que simplemente el aumento del gasto público, la disminución de la tasa de interés, pues la política económica involucra distintos instrumentos y objetivos, en ocasiones contradictorios, con disyuntivas sociales, lo que significa que la elección de una política pública se convierte en sí mismo en un problema relevante. Finalmente, en términos de crecimiento económico, lo que predomina es una gran dispersión de las tasas de crecimiento de la producción entre los diferentes países. La explicación está en el grado de desarrollo alcanzado, en sus estructuras productivas, en sus sistemas institucionales y en su sistema financiero. Sin embargo, independientemente de los grados de desarrollo alcanzados por las economías, la reciente crisis financiera global del 2008 o justo la actual crisis que estamos viviendo derivada del COVID-19 han reiniciado el debate sobre el papel de la política fiscal y su interacción con la política monetaria, donde un punto central del mismo es considerar el balance presupuestario y la reducción de la deuda pública como un fin más que un medio para generar un crecimiento económico, convirtiéndose así en la prioridad de las políticas macroeconómicas de casi todas las economías, con obligación a tomarlas por los países que requieren de asistencia financiera internacional. De esta manera, los déficits públicos pueden ser utilizados como un remedio para las crisis conjuntamente con la política monetaria a través de la discriminación de tasas de interés que ayuden a estimular el crédito, pues son una importante herramienta de política macroeconómica que compensa la baja ganancia en los periodos recesivos y mejora las expectativas de las firmas respecto a sus ganancias esperadas, en cuanto contribuye a reducir el costo del endeudamiento y hace más accesible el crédito que requieren los nuevos proyectos de inversión. Es importante mencionar como consideraciones finales que para retomar el camino de crecimiento se requiere cambios institucionales, sobre todo en el diseño e implementación de políticas de fomento productivo de largo plazo, tanto de la política monetaria como de la política fiscal, que sean compatibles con objetivos de pleno empleo, salarios competitivos, programas sociales efectivos e inflación sostenible, así como la protección de la naturaleza y el medio ambiente. En este sentido, nunca se debe considerar que las posibilidades sobre las cuales hay que elegir son neutrales, ni en lo social ni en lo político, sino por el contrario, reflejan los intereses de los grupos dentro y fuera de un gobierno, que buscan imponer la opción que mayor beneficio les reporte de acuerdo a sus preferencias. Entonces, las herramientas de la política económica no deben reducirse a una sola, sino que pueden derivarse en una combinación tanto de la política monetaria, cambiaria, fiscal, etcétera. De tal manera, es importante que se tengan políticas de coordinación macroeconómica que lleven por objetivo corregir la falla macroeconómica de los mercados. Esto puede elevar la demanda, expandir el consumo y la inversión y restaurar los niveles de rentabilidad de la inversión para recomenzar un nuevo ciclo económico con niveles cercanos al equilibrio. Y bueno, con esto terminamos un episodio más de Hoy Económicos. Espero que este video haya sido de su agrado. Esperamos sus comentarios de las preguntas presentadas al inicio de este video. Sin más por el momento, me despido, no sin antes desearles un buen final de semestre. Nos vemos, bye bye.